Esta tarde tenemos una responsabilidad nuevamente importante con el país frente a nuestra obligación fundamental en torno a darle respuestas y soluciones a las propias decisiones que toma el Pleno de esta Asamblea y al mismo tiempo a los requerimientos que tiene el Ejecutivo en su calidad de colegislador. Pero esa obligación también conlleva responsabilidades, señor presidente, colegas asambleístas. Responsabilidades que recaen tanto en los hombros de cada una y cada uno de nosotros como asambleístas, pero al mismo tiempo que también recaen en los hombros de quien representa al presidente de la República en su calidad de colegislador, que en este caso es la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a quien también me referiré, señor presidente, más adelante. En el caso específico debemos analizar y resolver el mecanismo de promulgación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Por coherencia, por supuesto, con nuestros mandatos y con el Ecuador, sería muy grave que simplemente dejemos que la argumentación que se está dando de carácter mediático sea la que determine cuál es el mecanismo para que esta norma entre en vigencia en el país. Es aquí, en nuestra condición de legisladores, donde debemos resolver efectivamente cómo se debe proceder para la promulgación de esta ley. El país espera que seamos capaces de generar entonces consensos y encontrar soluciones con sentido de patria, por supuesto. Hoy estamos trabajando en este pleno de la Asamblea. Esta misma responsabilidad es la que nos entregaron nuestros compatriotas con el voto popular hace ya más de 2 años. Es indiscutible que hay criterios en torno a que la ley establece nuevos impuestos, pero al mismo tiempo hay criterios en torno a los que se establece que la ley tiene un impacto económico y social, como por ejemplo el que tendrán, una vez que entre en vigencia esta ley, los diferentes estudiantes que han accedido a créditos educativos para poder estudiar tanto en el país como en el exterior, y que la carga de intereses y de multas por no haber podido tal vez encontrar un trabajo todavía, o simplemente por las propias demoras que se han dado en la entrega de esos desembolsos, han ocasionado retrasos en los pagos. Ese solamente es un argumento suficiente para que este Pleno y nosotros en nuestra condición de asambleístas encontremos el mecanismo para que esta ley entre en vigencia a partir del año 2020. Pero también la propia reducción tributaria del 10% del impuesto a la renta a varias provincias del país por los lamentables acontecimientos que se dieron en octubre pasado. Con la aprobación de esta ley, esta Asamblea ratificó ese compromiso de gobernabilidad, más allá de quienes votaron a favor o quienes votaron en contra. Por lo tanto, es necesario renovar esa confianza bajo estos principios. La democracia no es más que un proceso de interacción permanente con todas las ideologías que conforman la pluralidad social de nuestro país. Desde esa perspectiva, hemos escuchado, decía, distintos criterios y posiciones, algunas que cuestionan incluso la constitucionalidad de la promulgación de la ley en el registro oficial, basadas en el tratamiento de la objeción, porque aquí está uno de los temas fundamentales que debemos analizar, señor presidente y colegas asambleístas, basadas en el tratamiento de la objeción parcial remitida por el presidente de la República. Es necesario entonces, señor presidente, colegas asambleístas, entender con objetividad
la normativa constitucional y legal, siga sin agendas políticas de por medio y sobre todo sin darle cabida a ninguno de estos abogados que han aparecido a darnos lecciones de derecho cuando sabemos que simplemente lo que están haciendo es facturando a varios grupos corporativos que también no les interesa que esta ley esté en vigencia para el año 2020. Y tengámoslos muy en cuenta, colegas asambleístas. El veto presidencial cumple una función entonces determinada dentro del procedimiento parlamentario, indistintamente si se trate de una ley orgánica ordinaria o urgente económica, la de colegislar como tal. Entonces hay que ser frontales y categóricos. Ante la objeción parcial presentada por el presidente de la República, esta Asamblea Nacional, este Pleno, tiene por mandato constitucional y legal única y exclusivamente dos opciones a definirse y en un solo debate: allanarse al texto enviado por el presidente mediante mayoría simple o ratificarse en el texto aprobado inicialmente con el voto de las 2/3 partes de esta Asamblea Nacional. Debemos recordar entonces, colegas asambleístas, señor presidente, que este Pleno ya efectuó el único debate permitido constitucional y legalmente para el tratamiento de las objeciones del presidente de la República. Ya tratamos en un solo debate, en una sola sesión que fue cerrada, que fue clausurada y que al mismo tiempo, dentro de la misma, fue reconsiderada en torno a las diferentes posiciones y a los diferentes criterios que manifestó el asambleísta proponente. Por lo tanto, no se ratificó por no contar específicamente con los votos suficientes el contenido de la disposición general quinta del proyecto de ley. Esta Asamblea Nacional, entonces, señor presidente, colegas asambleístas, sí conoció y aceptó la objeción parcial remitida por el presidente de la República. La falta de votos para ratificar el texto de la disposición general quinta es prueba de aquello. No existe ni puede existir otra consecuencia legal o lógica. La Asamblea Nacional, este Pleno, conoció y aceptó la objeción parcial sobre el mencionado artículo. No existen más caminos, entonces. Este Pleno se encuentra en imposibilidad de debatir nuevamente la ratificación de la disposición general quinta. Sostener entonces que no se ha conocido y aceptado la objeción parcial y peor aún, que debe transcurrir el plazo que la ley contempla cuando la Asamblea Nacional no conoce, es decir, no trata esa objeción parcial, es simplemente una paladina respuesta o criterio que le podríamos estar dando a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Aquí requerimos simplemente procesar de acuerdo a lo que la ley y la Constitución manda y a la interpretación que este Pleno puede realizar y debe realizar el día de hoy. El argumento de la espera del plazo de los 30 días, que a toda luz no es aplicable porque esta Asamblea conoció y aceptó, reitero, la objeción parcial del presidente en mención, nos resulta entonces, por lo tanto, innecesario, sino también podría constituir en una irresponsabilidad de este Pleno, señor presidente. Desde esa perspectiva, me permito preguntar, en el transcurso de estos 30 días, ¿se puede volver a dar un nuevo debate? ¿Se puede ratificar la disposición general quinta de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria? La respuesta es simple: no lo podemos hacer. Quienes sostienen con algunos fundamentos superficiales que la espera de la publicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria no
puede ser promulgada de manera inmediata en el registro oficial, más bien debe ser también leída y debería ser analizada al amparo de cuáles serían las consecuencias de que la ley no pueda ser aplicable para el año 2020. Ahí es donde también hay que exigir varias respuestas, señor presidente y colegas asambleístas. En tal virtud, señor presidente, colegas asambleístas, en especial, teniendo en cuenta que esta Asamblea ha conocido y ha aceptado la disposición general quinta del proyecto de ley orgánica de simplificación y progresividad tributaria, ya que no puede ser tratada en un nuevo debate y al haberse cumplido con el procedimiento legislativo establecido en el artículo 138 de la Constitución, me permito mocionar, señor presidente, se proceda a enviarla de manera inmediata al registro oficial para su respectiva promulgación de conformidad con el borrador de la resolución que me permito que le solicito, señor presidente, sea leído por la Secretaría General. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas.